Un paso al día, un camino de fe. Programamos para ti el mejor contenido espiritual, apariciones marianas y santuarios en el mundo, basado en la Exposición Internacional de los Llamados de la Virgen María, apariciones y santuarios marianos en el mundo, del beato Carlo Acutis. Hoy presentamos apariciones de la Virgen María en Arcola, Italia, 1556. El 21 de mayo de 1556, 5 jóvenes de nombre Bárbara, Camila, Elizabeth, Caterina y Ángela, mientras rezaban el rosario, tuvieron la visión de la Santa Virgen rodeada por 2 ángeles, quien les pidió hacer penitencia, ayuno y comenzar con la construcción de un santuario en el lugar donde se les aparecía. En 1884, el obispo del lugar, después de hacer un análisis profundo con un grupo de pruebas, reconoce la autenticidad de los hechos y confirma más tarde también ante la congregación de ritos, a la cual declaró venerable y milagrosa a la imagen de la Virgen de Arcola. La mañana de Pentecostés, Baldassare Fiamberti, con su esposa y sus 9 hijos, habían participado en los ritos religiosos en la pieve de Arcola. Después, al mediodía, las 5 hijas mujeres, Bárbara, Camila, Elizabeth, Caterina y Ángela, habían ido a jugar a un pequeño bosque que era propiedad de la familia, llamado Carbonara. Al replicar de las campanas del convento cercano de los padres olivetanos, las niñas dejaron de jugar y se arrodillaron para rezar el Ángelus, y en esa posición suplicaron a Dios que ayudara a la iglesia, al mundo y a la desolación de su país. Mientras rezaban el rosario, las envolvió una luz resplandeciente. Atónitas voltearon la mirada a las hojas de una planta de romero y vieron a una majestuosa señora que resplandecía más que los rayos del sol, vestida de blanco y acompañada por 2 ángeles. La Virgen las tranquilizó de inmediato, presentándose como la Madre de Cristo y Reina de los ángeles, y les dio este mensaje: no teman, hijas, yo soy María, la Madre de Jesucristo y la Reina de los ángeles. Y levantando la mano dijo: vayan, queridas, díganle al pueblo que recen y hagan penitencia. Sí, vayan a predicar la oración y la penitencia. Sus súplicas han llegado a mi corazón. Ahora es tiempo de actuar. Vayan. Las videntes, aunque sorprendidas, pero llenas de tanta gracia, respondieron: pero dulce señora, nosotras no estamos preparadas para lo que nos dice, pero estamos dispuestas a predicar, aunque no somos aptas y no estamos a la altura. La Virgen María les dice entonces: hijas, no teman, con mi ayuda todo lo encontrarán más fácil. Vayan y digan a los buenos vecinos que alcen en mi honor un templo en este lugar. Y la Virgen, escoltada por sus ángeles, lentamente comienza a subir al cielo ante sus ojos, dejándolas llenas de fe. Recuperadas de la visión, se miraron atónitas, se pusieron de pie y rápidamente se dirigieron hacia su casa. De inmediato les dijeron a sus seres queridos, al sacerdote y a sus paisanos. La noticia se expandió en el pueblo
y de inmediato comenzaron a llegar grupos de peregrinos. En tanto numerosas gracias confirmaban la bendición de María en este lugar, y los que estaban ahí y escuchaban sus enseñanzas a casi 4 siglos y medio de distancia, la devoción popular a la Virgen de los Ángeles está todavía viva en Arcola y sus alrededores. Esta aparición mariana se produce en los momentos de mayor crisis en la historia de la humanidad, para que el hombre observe ley divina y para infundir esperanza en el futuro. Y esto lo consigue a través de niños cuya inocencia y la pureza es un elemento esencial para la autenticidad y la integridad de los mensajes transmitidos. Si bien el siglo XVI se ha caracterizado por la cultura de la regeneración de la humanidad, el Renacimiento, por otro lado, tiene una turbulenta historia desde el punto de vista económico, con los desequilibrios debidos a la inflación, resultantes de los descubrimientos geográficos, políticos, con las luchas por el nacimiento de los grandes estados europeos y religiosos, con la reforma luterana y el cisma anglicano, las invasiones de los turcos. El siglo XVI es un triste momento para la especie. La Iglesia pasaba por una cruel prueba. La pasión furiosa y los instintos brutales de Lutero, de Arrigo VIII y Solimán causaban daño a la religión. La desenfrenada codicia del imperio y de gloria de Francisco I y Carlos V ayudaba a la labor nefasta. El protestantismo que reinaba en los Países Bajos, Polonia, Inglaterra, Dinamarca y varios otras contra Alemania, fue aclamado como la religión del Estado, y con audacia invadía Suiza y se dirige a Francia. Los turcos amenazan Europa, la barbarie llegaba al seno de la misma religión y la civilización, la querida Italia. La Iglesia oraba y gemía. También Arcola era continuamente asolada por las guerras, el odio, las pasiones, enfermedades, plagas. Mientras tanto, desde el cielo, la Virgen velaba por la salud de sus hijos. Se dolía por su ingratitud, y su oración y amor omnipotente detuvo la venganza divina. La Santísima Virgen quiso dar a conocer a los hijos ingratos su salvación de Dios, en manifiesta, en milagrosa e impresionante aparición. En su recuerdo está el santuario, y aunque su construcción nos recuerda que los tiempos de ese momento eran tristes en las familias, hay penuria, pero la gente quiere cumplir el pedido de la Virgen y se preparan para construir el templo en su honor. Es la Madre Celestial quien ha ordenado, quien lo ha pedido, y las almas buenas, sorteando los obstáculos y la fatiga, en 2 años levantan la iglesia. Es un magnífico templo, enriquecido con preciosos tesoros de la piedad de los fieles, para expresar gratitud a la Madre de Dios y permanente acción de gracias. Mientras tanto, muchas gracias confirman la bendición de María en este lugar. Casi 4 siglos y medio más tarde, la devoción popular a Nuestra Señora de los Ángeles está viva en Arcola y en las zonas circundantes. La construcción del templo comenzó en 1556 y el mismo fue terminado en 1558. El título de patrona de la comunidad de Arcola fue concedida por la República de Génova poco después. La coronación oficial tuvo lugar en 1910
Esta aparición de María en Arcola ocurre durante los trabajos del Concilio de Trento de 1545 a 1563, que con sus reformas audaces dará mucho impulso a la aparición de distintos movimientos eclesiales y los nuevos modelos de santidad en una zona con grandes problemas.